Conectamos ahora con José Guerra, economista, profesor de la Escuela de Economía de la Universidad Central de Venezuela. Gracias, José, por estar con nosotros y analizar este tema. Lo básico primero, esta práctica es común entre los bancos centrales del mundo, ¿correcto? Sí, es así. Por lo tanto, aquí el tema es por qué debería o no preocupar que se esté llevando esta transacción, esta presunta transacción, en función de este presunto documento, cuando se trata de una práctica común. Bueno, lo que sucede es que eso es una noticia porque Venezuela tiene una situación financiera muy precaria en la cual las reservas internacionales, es decir, los activos externos en manos del Banco Central han disminuido de manera considerable. Para que tengan una idea, a comienzos de año, el 1 de enero, esos activos estaban en 30.000 millones de dólares, hoy están apenas en 21.000 millones de dólares, es decir, hemos perdido casi más de 8.000 millones de dólares en el octavo de año, y la tendencia es a que sigan bajando. Entonces, esto nosotros lo interpretamos aquí en Venezuela como un intento desesperado del Banco Central y del gobierno por hacerse de liquidez, entre otras razones, porque el Banco Central de Venezuela, como caso único en el mundo, tomó un excesivo riesgo al concentrar más del 70% de sus reservas en oro. Y para todos fines prácticos, Venezuela tiene de sus reservas internacionales 70% en oro y los otros son activos igualmente poco líquidos, ¿no? Entonces, ante una restricción de dólares que hay en Venezuela muy considerable, no hay dólares, no se consiguen dólares, el Banco Central, de manera desesperada, tiene que hacer estos acuerdos para poner como un colateral una fracción de las reservas en oro para que Goldman Sachs o cualquier otro banco internacional le haga un adelanto y entonces pueda el país contar con liquidez. Esto es una práctica normal, pero en Venezuela reviste una importancia especial en virtud de la grave situación financiera que vive el país, reflejada en una caída sostenida de las reservas internacionales y en una estrechez muy importante de los pagos internacionales del país. Y entonces la pregunta que uno se hace, si hay un problema de liquidez, que por cierto, los bancos centrales cuando hacen este tipo de transacción, en parte la razón principal es porque tienen un problema de liquidez. Y es normal que un banco central que tiene oro diga, bueno, voy a usarlo como colateral de forma temporal, yo te doy el oro, a cambio tú me des ese préstamo en dólares para yo poder utilizar esos dólares y controlar un problema de liquidez a corto plazo. Lo hacen todos los bancos del mundo. Pero en el caso particular, a ver si entendí correctamente, en el caso de Venezuela, como una necesidad imperante de dólares, que es lo que necesitan los importadores para poder traer esos productos que tanto demandan el país, y al tener concentrado casi el 80%, me corrijo, 85% de sus reservas en oro, es lo que hace más imperante entonces convertir ese oro en dólares para poder atacar un problema inmediato que va más allá de un problema de liquidez de la Reserva Federal del Banco Central, sino que del problema económico en general. ¿Estoy leyéndolo correctamente? No, es como usted lo está mencionando. Es decir, insisto, esto es una práctica usual de los bancos centrales. Lo que pasa es que en Venezuela además hay otra connotación. Y la connotación es que en abril del año pasado el gobierno venezolano decidió repatriar las reservas de oro que estaban en el exterior y las llevó casi un 80% al Banco Central de Venezuela, cuya sede está en la ciudad de Caracas. Entonces, eso le quitó transferabilidad del oro porque el gobierno quiso hacer un acto nacionalista y entonces las reservas que estaban en Londres, en Bruselas, en Frankfurt, en otras partes del país, fueron llevadas a Caracas y eso le quitó transferabilidad. La parte que queda en el exterior son como 2.000 millones de dólares y es sobre esa fracción que se está haciendo este préstamo con Goldman Sachs. Ahora, lo que llama la atención adicionalmente a lo que hemos comentado es lo siguiente. El petróleo se ha mantenido sobre $100 el barril. Entonces, ¿cómo explicar que un país que dice que exporta 2 millones de barriles de petróleo al día a un precio de $100 el barril no tenga dólares? Bueno, no tiene dólares porque aquí en Venezuela se acabó con la producción nacional, todo hay que importarlo, entonces esos son egresos de divisa. Venezuela, que fue un exportador de productos petroleros, no solamente crudos, sino también derivados, ahora está importando casi 12.000 millones de dólares en productos derivados, incluyendo a gasolina. Gasolina, aunque el mundo no lo crea, Venezuela importa gasolina y otras mezclas. Además de ello, Venezuela tiene un déficit alimentario de 8.000 millones de dólares al año que tiene que ser bienes que se adquiridos en el exterior, y adicionalmente a ello,
debe pagar en deuda externa al menos 12.000 millones de dólares en capital de intereses por los endeudamientos que se han venido asumiendo. Hay una cosa, Guerra, que estamos tratando de entender, porque yo me voy a poner en el abogado del diablo. Si yo tengo oro y es para usarlo, y yo tengo un problema económico en el país, ¿qué malo tiene que yo use ese oro para resolver un problema económico que tiene el país? O sea, lo que yo estoy tratando de entender es que ver dónde está la falla que tú dices el gobierno. Si yo tengo el oro, oye, como inversionista, yo tengo dólares, tengo oro, pues los uso, los doy como colateral y, bueno, arreglo un problema económico que tengo a corto plazo. O sea, ¿dónde tú ves la falla entonces? Bueno, hay dos tipos de falla. Uno, en la situación que tenemos ahorita con los precios petroleros favorables, no hay necesidad de estar hipotecando el oro para ponerlo como colateral. Y en segundo lugar, que este gobierno acusó al gobierno de Carlos Andrés Pérez hace unos 15, unos años atrás, en los años 90, de haber hipotecado las reservas de oro. Es decir, los que están hoy en el gobierno fueron los críticos en aquel momento de estas operaciones que están haciendo. Entonces, lo que reclamamos en Venezuela es cierta coherencia. Es decir, si usted criticó que estaban hipotecando las reservas de oro porque se las llevaban al exterior, ahora está haciendo lo mismo que criticó en aquel tiempo. Pero lo más allá de esas consideraciones de la política doméstica es lo siguiente. Venezuela no debería estar en esta situación que está ahorita, tratando de buscar desesperadamente quién le hipoteque o quién tome ese oro como un colateral para los préstamos, porque debería tener una situación muy solvente en virtud de los precios petroleros tan favorables que todavía existen en el mercado mundial. Ese es el punto. Lo que estamos presenciando, y creo que el mundo lo va a saber, o lo debe saber, es un colapso de un modelo económico que ha destruido las capacidades productivas, no se exporta nada que no sea petróleo, y hay una adversión de los venezolanos a tener bolívares en virtud de la inflación. Entonces, ¿qué hace todo el mundo? Quiere tener dólares. Y así se hipoteca hoy o se hipoteque mañana con Goldman Sachs una parte del oro. Eso nunca va a calmar el apetito de los venezolanos por moneda extranjera en vista de la adversión hacia a los bolívares, en vista pues de esta situación inflacionaria que está arruinando al venezolano común y corriente. José, ayúdame a cerrar con un sí y un no, de favor, porque ya se me acabó el tiempo y me están dando tiempo extra. Con ese diagnóstico macroeconómico, sin documento de Goldman Sachs de por medio, sin tener esa confirmación de que ya hay un acercamiento o acaso una negociación, ¿es inminente que el gobierno de Venezuela tenga que tocar esas reservas en oro para aliviar la situación actual? Es decir, ¿debemos esperar que ocurra sí o sí para cerrar un sí o un no? Sí, yo creo que van hacia eso, van a tomar una medida similar o parecida a esta, porque no hay dólares, no se puede ya obtener otros ingresos que no sea por la vía de la venta o la negociación de una fracción del oro que Venezuela tiene en los mercados mundiales todavía. José Guerra, profesor de la Escuela de Economía de la Universidad Central de Venezuela. Fue un gusto tenerte en el programa. Gracias, José. No, un gusto para mí estar con ustedes.